Pues qué gusto verlos de nueva cuenta. Estamos en este ciclo de ideas para el porvenir, porvenir. 2021, un ciclo de entrevistas a personalidades de nuestra casa de estudios de la Universidad Autónoma Metropolitana, que tiene el objetivo de tender algunos conceptos, algunas ideas, vistas, algunas miradas, algunas certezas, como también las inseguridades que tienen que ver con el próximo año, el 2021. Esta es una actividad que forma parte de la Coordinación General de Difusión a través de su casa Rafael Galván. Y bueno, pues seguimos este sendero de las ideas y de las propuestas de análisis. En esta ocasión, con el doctor Rodrigo Rosales González. Él es profesor e investigador de nuestra universidad en la unidad Lerma, un doctor en ciencias políticas sociales y con una serie de tareas y de áreas de especialización, una de ellas divulgación científica a través del arte. Así es que le damos pues una cordial bienvenida a este ciclo. Rodrigo, te agradecemos mucho nos recibas en esta intención de que nuestra comunidad y las gentes que se acerquen a estas emisiones pues puedan conocer tu pensamiento como el de otros destacados miembros de nuestra universidad y por supuesto otros invitados que tendremos a lo largo de estas entregas. ¿Cómo estás, Rodrigo? Qué gusto verte. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias, Eduardo. Un gusto estar aquí con toda la comunidad de la UAM Lerma y más todos los que se agregan, ¿no? Y a través de internet, ¿no? Muchas gracias. No, bueno, pues mira, voy a tomar esta última línea, divulgación científica a través del arte. Y me gustaría acercarme con esta área de conocimiento, con estos muchos años de trabajo que tienes en este ámbito, para hacerte un primer planteamiento, para que nuestros amigos que nos ven en esta emisión tengan una primera aproximación, porque sin duda vivimos rodeados de ciencia, y vivimos rodeados de mucha ciencia que a veces ni siquiera alcanzamos la gente común y corriente a entender sus alcances, pero sin duda la pandemia, por supuesto la emergencia sanitaria, y no muy lejos las propias decisiones que hemos visto, que se han tomado en los últimos meses por parte del gobierno, nos plantean un escenario de reconversión y de cambio de hábitos y de miradas. ¿Cómo sientes tú esta relación que se está dando entre el conocimiento científico o las aportaciones que hacen los hombres y las mujeres de ciencia para la comprensión de lo que estamos viviendo, Rodrigo? ¿Crees que esta relación se está haciendo más fluida justo por la gravedad de la emergencia sanitaria o crees que no es más que un espejismo que terminará cuando la normalidad vuelva a nuestras vidas, Rodrigo? Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros aquí en este espacio. Sí, gracias. Oye, Eduardo, pues me haces una pregunta que, pues, paradigmática, ¿no? Vivimos tiempos inéditos, aunque no viendo hacia atrás, ¿verdad? Hacia el pasado en la historia, pues hemos encontrado otros episodios, ¿no? Y yo creo que ahí esta respuesta que podría dar tiene que ver también con la manera de ver nuestro presente. Lo vemos desde nuestras creencias a nivel individual, a nivel personal, pero también de manera colectiva. Y creo que ahí la ciencia tiene su ventana de oportunidad, ¿no? En tanto que logra construir consensos, logra construir una opinión pública científica respecto a los eventos que están sucediendo y que pasarán en lo sucesivo, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de estos ojos de curiosidad, estos ojos curiosos, nos asomamos al pasado y encontramos que no estamos solos,
que no es un pasaje único, sino que ya otros seres humanos anteriores a nosotros han vivido situaciones similares y que han salido adelante. Han salido adelante por cuestiones un tanto naturales, pero también por otras cuestiones que tienen que ver con el compromiso y la responsabilidad como seres humanos que tenemos para, a través de este conocimiento, aplicarlo, caso muy concreto en vacunas, pero no solamente eso, sino campañas, concientización, hábitos, en fin, una serie de conductas que es necesario asimilar y sobre todo comprender para que este tipo de emergencias, que a mi parecer van a ser cada vez más frecuentes, va a ser parte de la normalidad, de la nueva normalidad, pues podamos convenientemente, de manera social, colectiva, desde el individuo, afrontar con solvencia, pues, para seguir viviendo como especie. Claro, 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 Rodrigo. ¿Tú crees que en ese sentido todo este proceso de aprendizaje al que nos hemos visto sometidos como sociedad, como padres de familia, como trabajadores, como estudiantes, en fin, todo este macro universo de lo social y que involucra, por supuesto, de manera central a las universidades, ¿tú crees que esto nos puede hacer mejores ciudadanos, nos va a dar mejores herramientas para poder sentarnos en estas fechas a decir, oye, ¿cómo vamos a enfrentar el año próximo? O sea, ¿tú crees que va a haber como una reacción en ese sentido de previsión, de realmente entender que hay muchas cosas que sí se pueden tratar de comprender de cómo van a venir el año próximo? Rodrigo, ¿tú crees que sí estamos en ese proceso de aprendizaje de las ciencias sociales o de la ciencia pura, pero aunque sea desde la parte más intuitiva? Yo pienso, bueno, yo creo que yo soy optimista respecto a lo que va a pasar, pero es un optimismo prudente. Creo que esta situación nos está perturbando como individuos y nos obliga a enterarnos, a informarnos, y eso es un primer paso positivo. No nos dejamos desbordar por la opinión pública, ¿no? La opinión pública hoy día está caracterizada por una variedad infinita, ¿no? O cuasi infinita de verdades parciales, de verdades quizás un poquito más hegemónicas, quizás otras no tanto, pero que nos está interpelando como individuos a pensar, a decidir. Yo creo que ese es el punto. Nos está interpelando como individuos a tomar decisiones respecto a nuestra vida cotidiana, ¿no? Desde que salimos a comprar la leche, a comprar el pan, desde que visitamos a un familiar cercano, ya tenemos la idea de cuidarnos, de cuidar al otro, y creo que ahí hay un atisbo positivo, ¿no? Por el que yo me inclino, que sería y bueno, eso por un lado, que es lo inmediato, lo cotidiano, pero por otro lado, como académico, que yo he revisado estos escenarios pandémicos en el pasado, y me llama mucho la atención dos escenarios pandémicos interesantes, ¿no? Uno un poco alejado, en el siglo XIV, que cuando fue la pandemia de la peste, ¿no? De la peste negra en Europa, que barrió prácticamente con la mitad de la población, o más de la mitad de la población, y que fue el preámbulo para el Renacimiento, ¿no? En ese escenario tan catastrófico se termina por caer el teocentrismo y surge un humanismo que da pie al Renacimiento. Ahí está la historia, ese asomo científico, pero también
más hacia acá, cuando la recién conquista, cuando acababa de suceder la conquista española, sí, la conquista española, se ganó la guerra, ¿no? Los españoles ganaron la guerra a los indígenas que habitaban en este territorio, pues vino la viruela, otra pandemia, y ahí sí prácticamente aniquiló a la población indígena, ¿no? Y a pesar de eso, surge lo que somos ahora, una nación en un territorio con mexicanos. Claro. Muy bien. A lo largo de estos 2 años, los marco así, porque obviamente es lo inmediato, que además coincide el inicio de un nuevo gobierno en México con esta gran crisis mundial que va acompañada de fenómenos obviamente económicos, ¿sí? de orden de cooperación internacional, en fin, no es solo la presencia del virus por sí misma, sino es todo lo que obviamente interactúa, ¿sí? En esa perspectiva, pues han surgido otras formas, digamos, de ir mitigando los efectos del encierro, de los cuidados que nos impone todo. Y tiene que ver obviamente con los contenidos audiovisuales, con toda la carga de posibilidades que se ha brindado y seguirá estando. Nuestra universidad seguirá seguramente, como gran parte de las instituciones de educación superior, sumergidas en la educación a distancia, en fin. Y entonces se le pone pues obviamente mucho valor a que la gente pueda acceder a estos contenidos, Rodrigo, ¿sí? Y que pueda sacar de ellos también no solo la formación, diríamos, que se debe de cumplir para seguir avanzando en los grados académicos, los niños en primaria o en el caso de los chicos que están cursando sus licenciaturas, en fin, sino también pues lo que se conoce como los contenidos culturales, digamos, la posibilidad de sustituir el teatro, que no puede ser presencial del todo, que los conciertos, en fin, tantas cosas, ¿no? ¿Tú crees que todas estas posibilidades que se han presentado a raíz de estos encierros, realmente va a cambiar la posibilidad de entender cómo vamos a vivir el año próximo, o estamos inmersos también en una cuestión relativa, o sea, de bote pronto, está bien, ok, no hay teatro allá, o me da miedo todo ir al cine, o no puedo ir a hacer mis clases de pintura en la escuela, pero le entro a través de esto. ¿Tú cómo ves desde tu formación, doctor Rodrigo Rosales González, de la unidad Lerma de nuestra universidad? ¿Cómo ves esto que sucede en las familias, en las personas, para mirar el año próximo? Bueno, yo creo que vamos o sea, bueno, hay un dicho que dice, no hay mal que dure 100 años, ¿no? Ni quién lo resiste. Exactamente. Yo pienso que estamos aún en una fase delicada de esta pandemia, y que nos va, así como de manera paulatina, llegó este virus a nuestro espacio, a nuestro territorio. Pienso también que de manera paulatina no es que se vaya a ir, ¿no? Es simplemente de manera paulatina, conforme a estas intervenciones científico-tecnológicas asumamos e implementemos como sociedad, paulatinamente se va a ir yendo. Entonces yo pensaría en una cuestión simplemente termodinámica. No se va de la noche a la mañana este virus, sino poco a poco estamos entre todos encontrando los canales y los espacios oportunos para continuar con estas actividades que nos definen, principalmente que definen el mundo de la cultura, ¿no? Lo que comentas, hay ciertas actividades como el teatro y la clase, el aula, que son insustituibles, en tanto que lo que los hizo nacer como tales es la presencia y la interacción entre cuerpos, entre corporalidades. Por ahí hay intentos. Yo he dado seguimiento a
o he observado, más correctamente decirlo, las clases que se dan por el lado de la SEP de televisión. Qué bueno que se tomó esa decisión. Creo que lo único que estamos haciendo con eso es demorar el que la internet, la educación online abarque a todos los niños, a todo el sistema de educación básica, media, superior en México. Claro. Sí, Eduardo, perdón. No, termina tu idea, por favor, Rodrigo, no, adelante. Pues para concluir, va a ser un asunto híbrido, poco a poco vamos a ir retomando, reconquistando esos espacios tradicionales, pero sí tendríamos que, va a ser un momento en el tiempo de hibridación, una transición híbrida hacia esa nueva normalidad, ¿no? Claro, y algo que también acompaña todo este proceso y relacionado obviamente con las preguntas anteriores, doctor Rodrigo Rosales, ¿por dónde crees que tenemos que empezar si nos queremos organizar un poco para el año próximo? O sea, ¿cómo organizarnos internamente desde nuestro conocimiento? ¿Qué nos puedes decir en ese sentido, diríamos, casi muy íntimo, muy personal, de cómo me organizo para el año que entra, Rodrigo, para enfrentarlo? Yo pensaría, como lo acabas de formular, Eduardo, primero preguntándolo, ¿no? Preguntándonoslo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué? Porque lo que yo he notado es que las situaciones son muy distintas, se ha individualizado el espacio, ¿no? O sea, a pesar de que podemos tener interacciones así virtuales como en este momento, se ha parcializada la política finalmente, ¿no? El espacio político se ha fragmentado. Ya de por sí, ¿no? Con esta apertura democrática, pues ahora la virtualización lo que ha hecho es acelerar, ¿no? Ha sido un catalizador. Y creo que es una oportunidad histórica también para mirarnos, para revisar lo que hemos hecho, para autoobservarnos y para revincularnos con aquellos aspectos que son, o con aquellos otros elementos que son indispensables para seguir conservando la vida propia, la vida de la comunidad, la vida del país. Creo que este momento ha servido como país el darnos cuenta de los errores, de los muchos errores sobre los que ya andábamos y que seguíamos en esos caminos que nos conducían a un final sin salida. Sí, Rodrigo, y digamos, en todas las entrevistas les preguntamos a nuestros maestros si el factor emocional que implica el liderazgo de gobierno o incluso el liderazgo de un rector, en fin, de un director de división en el caso de nuestra universidad. O sea, hay liderazgos que se vuelven centrales para que la gente para que todos estemos animados, porque es inevitable que el pesimismo o la sensación, digamos, de estar todavía en un túnel cuya luz no se alcanza a ver al final, pues no nos haga decaer. Entonces, y el año que entra, el 21, tenemos elecciones, entre otras cosas. ¿Cómo puedes explicar esta relación entre lo que es los liderazgos, en este caso un presidente o un secretario de Estado, o insisto, un rector, y lo que la gente esperaría? ¿Tú crees que sí hay una relación o va a haber una relación mucho más estrecha entre esos liderazgos que promuevan una visión optimista sobre el año 2021 o vamos a tener un poco una sociedad dispersa en el sentido, como decías hace un momento, que las individualidades pues van a rifar más que el espíritu colectivo, si bien te entendí, Rodrigo? Yo pensaría que es para fines de análisis el hecho de que
de que lo haya dicho así, ¿no? Lo individual y lo colectivo, ¿no? Pero ¿por qué? Porque sí, en lo colectivo, los liderazgos, esos que mencionas, Eduardo, en cualquier lugar, porque tienen precisamente ese lugar dentro del mundo institucional, ¿no? La familia, la universidad, el gobierno. Y son decisiones que las personas toman para favorecer, de acuerdo con sus ideales y sus propios intereses, ¿no? A nivel individual. Y lo que ellos perciban que puede ser conveniente para los que lo siguen, ¿no? El líder de la manada, digamos, ¿no? Pienso que un líder, y un líder, tú has mencionado una palabra que no creo que quepa hoy día entendida como caudillismo, no lo creo, pero sí como estadista, ¿no? Con esa visión, con esa percepción de la realidad y con una meta muy clara que proviene de un conocimiento y de una experiencia también muy asimilada, muy reflexionada, y que toman decisiones cotidianas, pero ya encaminadas hacia lograr ese propósito, ¿no? Un propósito, y pensando como un líder, como un estadista, pensando en el mejor beneficio para el mayor número de personas o el mayor número de instituciones. No creo que el mayor número de personas, de individuos, más correctamente. Desde luego que unos van a quedar en estas decisiones, como en cualquier decisión, uno dice sí, pero también el no queda excluido, ¿no? Y también hay personas que van a quedar excluidas en las decisiones. Es el peso de la decisión, ¿no? Pero esas decisiones y ese no sirven de reflexión. Y creo que un líder debe tener en cuenta esas disidencias, esas exclusiones como materia prima para la siguiente decisión, ¿sí? Y en una concatenación de decisiones, buscar consensos, ¿no? Porque el autoritarismo hoy día es parte de la historia también de la humanidad, ¿no? Estas formas de gobierno que se van alternando, ¿no? Una forma positiva, ¿no? Despótica, tirana, y otra contra una forma negativa. En el sentido, hablo en términos sistémicos, pero bueno, vamos a traducirlo. O sea, formas de gobierno es que, bueno, el positivo y negativo sin pensar en esa condición de lo malo y de lo bueno, ¿no? Sino formas donde se acumula mucho poder y se ve por pequeños grupos, y formas donde ese poder y esa distribución de riqueza queda de manera más estandarizada, digamos, más repartida, ¿no? Es el devenir de la historia en las formas de gobierno, ¿no? Dicho desde las formas de gobierno de Aristóteles, ¿no? Bueno, no sé si por ahí vaya... Sí, vamos por ahí, claro, por supuesto. Y me gustaría ir, pues cerrar esta entrevista con el doctor Rodrigo Rosales González de la Unidad Lerma de nuestra Universidad Autónoma Metropolitana. Me gustaría, te pido que cerremos esta posibilidad de diálogo que nos has brindado para este ciclo que organiza la Coordinación General de Difusión y la Casa Rafael Galván. Las universidades mexicanas, para no ir más lejos, porque podríamos incluso hablar de un replanteamiento. Se dice constantemente que las universidades no solo podrán ajustar ciertos planes de estudio, tendrán quizás que surgir, obviamente, nuevas líneas de investigación o las que se están dando en paralelo ya a lo establecido. Entonces,
¿qué tan determinante le puedes decir a nuestra comunidad universitaria, a la gente que nos ve en estas emisiones, Rodrigo, qué tan determinante va a ser justamente el papel de las universidades en los años por venir, ya ni siquiera solo en el 2021? Uno pensaría que una crisis sanitaria como la que hemos vivido, el replanteamiento de todos los modelos económicos, el papel de los grandes laboratorios para la concepción y la fabricación de las vacunas, en fin, implicará un vuelco en el sentido de cuál es la importancia de adelantarse. Tú decías en algún momento que estos fenómenos de salud, junto con otros naturales, porque está el tema del cambio climático, van a ser cada vez más constantes. Entonces las sociedades vamos a tener que encontrar esas maneras bote pronto, insisto, de responder. ¿Qué nos depara desde tu lógica como académico, como investigador, como experto en ciencia política? ¿Qué nos depara a las universidades, no solo el 2021, sino estos tiempos? ¿Realmente será un remesón, Rodrigo, a la comunidad académica o simplemente seguirá sus cauces? ¿Qué nos dices para cerrar este diálogo? Yo tomaría tus últimas líneas, Eduardo, de que este periodo lo que hace, creo que es un catalizador de ciertas tendencias que ya vienen empujando de tiempo atrás. Y lo que vamos a notar es que lo que ya vamos a notar en los próximos años una sedimentación o una concreción, más correctamente dicho, de estas tendencias. ¿Sí? O sea, si algo que teníamos previsto que se iba a dar para dentro de 10 años, se va a dar a la vuelta de 3 años, quizás menos, ¿no? Entonces, yo señalaría, hay muchas tendencias, la universidad es muy compleja, pero apuntaría hacia cuestiones muy delicadas que ha estado arrastrando la universidad, como la cuestión del financiamiento, por ejemplo, supeditada, y esto supeditada a las autonomías, ¿no? A las autonomías universitarias, en primer lugar, ¿no? A esta, la jubilación o el retiro de los académicos también, ese es un asunto que ahí está, ¿no? Y que es necesario. O sea, la brecha generacional se abre cada vez más y ese diálogo intergeneracional cada vez es más difícil lograrlo. Está también el asunto laboral, ¿no? Lo que notamos es que con estas tecnologías, ¿dónde queda el profesor? ¿Dónde queda el profesor que cuesta mucho dinero mantener para un Estado, para un país, ¿no? Entonces habría que revisar ese asunto laboral, ¿no? Porque también es mi derecho como trabajador, ¿no? Pero en tiempos y eso me lleva también a este otro punto importante, que es la redefinición de los planes y programas de estudio. O sea, cambiar un plan y un programa de estudio toma mucho tiempo hacerlo, ¿no? Y ahora creo que eso se tiene que acelerar para adaptarnos o sea, ya estamos preparando a imagen y semejanza nuestra o a imagen y semejanza de las demandas sociales. Sí, o sea, lo que queda claro después de este diálogo contigo, doctor Rodrigo Rosales González, de la unidad Lerma de nuestra Universidad Autónoma Metropolitana, es que, por supuesto, esto se vuelve, suena muy fácil decirlo, multifactorial, pero es cierto. O sea, ahora más que nunca estamos expuestos a tener que contar con herramientas para ver y analizar y entender. Y esto es por parejo para todas las capas sociales, para todos los que formamos un país y, por supuesto, esta comunidad global, esta comunidad planetaria. Así es que, pues, te agradecemos muchísimo, Rodrigo, la posibilidad que nos has dado de platicar contigo, de asomarnos a tu pensamiento, a tus propuestas de análisis, de comprensión, desde lo más íntimo hasta lo más
puro de la academia y desearte, pues, obviamente que sigas bien, que estemos bien y que podamos seguir trabajando por nuestra universidad y por nuestro país en el año 2021. Así es que, pues, muchas gracias por compartir con nosotros tu conocimiento. Al contrario, ¿no? Muchas gracias por dejarme compartir y y aquí estamos para cualquier cosa que se ofrezca más adelante. Gracias, Rodrigo. Nos vemos en la siguiente entrevista.